Ok, prosigamos con el ejercicio. Habíamos calculado previamente el módulo de la velocidad resultante y nos había dado 7,76 metros sobre segundo. En la pregunta C me piden a mí el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo ya lo calculamos en la pregunta A. Recuerden que tuvimos que calcular el tiempo de vuelo para poder obtener la velocidad inicial a través de la fórmula de alcance máximo. Recuerden que cuando tenemos un tipo de ejercicio, nosotros tenemos que analizar según los datos qué fórmulas nos permiten a nosotros obtener los datos que nos están pidiendo. En este caso, como teníamos el alcance máximo, yo con el alcance máximo puedo obtener la velocidad inicial, porque yo sé que en un lanzamiento horizontal la velocidad inicial va a ser exactamente igual a la velocidad en X, ya que se mantiene constante. Entonces, ya tenemos resuelta la pregunta C, que era el tiempo de vuelo que nos había dado 0.20 segundos. La última pregunta me piden a mí el ángulo de inclinación con que choca la pizarra la tiza. Es decir, yo tengo acá la tiza, se le imprime una velocidad inicial netamente horizontal, por efectos de la gravedad comienza a desarrollar un movimiento parabólico, una trayectoria parabólica, choca con la pizarra justo cuando ha recorrido esta distancia horizontal, porque es la distancia que existe entre la pizarra y el escritorio. Justo cuando choca aquí me piden el ángulo de inclinación. Vamos a proyectar este puntico aquí en esta parte. Tengo una velocidad resultante, tengo una v sub x y una v sub y. Yo necesito conocer el ángulo alfa que está aquí, es decir, el ángulo de inclinación que tiene mi velocidad resultante, ¿ok?, respecto a este punto. Entonces, veamos. ¿Cómo lo calculo yo? Igual como veníamos calculando nosotros el ángulo de dirección de la velocidad. En este caso, alfa igual a tangente a la menos 1 entre b sub y b sub x. Allí yo voy a obtener el ángulo de inclinación con que choca la pizarra. Es decir, esta pregunta es lo mismo que yo les pido a ustedes la dirección de la velocidad resultante que tiene la tiza. Entonces, si yo sustituyo, me queda tangente a la menos 1 de b sub y. La tenemos acá, que la habíamos calculado, que es de 2 metros sobre segundo, entre b sub x, que la habíamos calculado en la pregunta A, que es la velocidad inicial, 7.5 metros sobre segundo. Realizo la división y me queda que sería tangente a la menos 1 de 0,26. En el ejercicio que ustedes tienen en la guía, tienen exactamente esto mismo que se les acabo de reflejar acá. Si yo en la calculadora aplico tangente a la menos 1 de 0.26, me queda que alfa va a ser igual a 14,93 grados. Esto es el grado de inclinación o el ángulo de inclinación que tiene la tiza cuando choca la pizarra, o en otras palabras, la dirección del vector velocidad cuando choca a la pizarra. Quería hacerles la siguiente acotación. A diferencia del tema anterior, cuando veíamos movimiento en el plano a velocidad constante, que nosotros teníamos que alfa la podíamos calcular respecto a la velocidad o respecto al desplazamiento y que ese ángulo iba a ser exactamente igual. En este tema en específico, aquí en lanzamiento de proyectiles, el ángulo alfa del desplazamiento no es igual al ángulo alfa respecto
a las velocidades, es decir, que el vector desplazamiento no tiene la misma dirección que el vector velocidad, porque si yo calculo aquí alfa respecto al desplazamiento, que en este caso sería y entre x, ¿ok? Cuando yo calcule aquí este ángulo me va a dar un número diferente a esto. ¿Por qué? Porque el vector desplazamiento en los ejercicios donde tengamos lanzamiento de proyectiles, ya sea horizontales o inclinados, como vamos a ver en los siguientes videos, esos ángulos de dirección son diferentes. ¿Okay? Quería hacerles esa aclaratoria para que no haya confusión. Aquí en este tema de lanzamiento de proyectiles, las direcciones de la velocidad y desplazamiento son diferentes, mientras que en movimiento en el plano con velocidad constante sí son idénticos, porque recuerden que en ese caso los vectores eran paralelos. Recuerdan que nosotros teníamos aquí a x, aquí teníamos a y si yo tenía acá la velocidad resultante, esta la llamaba yo Vy y esto lo llamaba Px, aquí tenía yo mi velocidad resultante y esto aplicaba también con el desplazamiento porque iban a ser vectores paralelos. Aquí en este tipo de ejercicios no es igual. Las direcciones, repito, del desplazamiento difieren a la dirección de la velocidad. En este ejercicio en particular me estaban pidiendo ángulo de inclinación con que choca la pizarra. Es decir, se está refiriendo a la velocidad. Por eso yo calculo ese ángulo en función de los parámetros de la velocidad.